proyecto, lo que es un negocio. Y ya van escuchando que esto va siguiendo todo un razonamiento, todo un caminito, ¿no? Cuando esa idea la bajamos a papel, metafóricamente papel, la podemos escribir en la compu, pero cuando la podemos expresar en palabras, y generalmente si la podemos escribir, se va a convertir en lo que en las organizaciones llamamos en una iniciativa. No sé si les ha pasado, pero uno llega emocionado un día al trabajo, le dice al jefe, tengo una idea maravillosa, y es altamente probable que tu jefe te diga, bueno, escribíla, tráela escrita. Y vos te vas con esa profunda sensación de que no te quisieron escuchar, de que probablemente escribíla sea una forma de pedirte que te olvides de ella. Pues no, escribíla es una forma de pedirte que bajes hacia un mundo más concreto eso que tu mente está ideando y que lo conviertas en una iniciativa. Usualmente le llamamos proyecto a eso, pero usamos la palabra proyecto de manera bastante excesiva. Entonces, lo que queremos hacer es empezar a usarla con mejor o con mayor propiedad. Cuando la idea está escrita, pero aún no ha empezado a ejecutarse, se le llama iniciativa. Iniciativas tenemos muchas, ideas un montón. Puedo tener cientos de ideas. Cuando las bajo, las escribo, se convierten en iniciativas. En realidad, hasta que no las empiece a ejecutar, no les vamos a llamar proyectos según las corrientes más modernas de gestión de proyectos. Ahora las bajé a papel, son iniciativas. ¿Para qué escribo yo una iniciativa? Porque también sucede que escribimos las iniciativas y a veces ni siquiera sabemos muy bien para qué. Bueno, escribir la iniciativa es pasar de la fase de nacimiento a la fase de concepto. Es conceptualizar esa idea. Y la disciplina que se ocupa de las iniciativas es una disciplina que tiene muchísimos años de existencia, que se llama formulación y evaluación de proyectos. La formulación y evaluación se ocupa de que nosotros podamos escribir nuestras ideas, que las podamos formular. ¿Para qué? Para que alguien las pueda evaluar. El momento de la iniciativa, en las organizaciones o en tu vida personal, si no tenés una organización, es un momento en el cual le escribo con toda la intención de pasar una determinada evaluación. ¿Pero quién me va a evaluar? Y bueno, si mi idea la estoy presentando en mi empresa, seguramente pretendo que el directorio, que mi jefe la elija, que la elija, que la evalúe y la seleccione entre otras iniciativas para ser ejecutada. Pero a veces lo que yo quiero hacer es pedirle a un organismo que me financie mi idea. Ir a buscar un capital ángel que quiera invertir en mi idea. Como sea, la voy a tener que formular de modo tal que pase una determinada evaluación. ¿Y de qué se va a tratar esa evaluación? El 90% de las veces se trata de esto que les escribí ahí arriba, de la posibilidad y de la elegibilidad. El momento de conceptualización es el momento en el cual vos escribís tu idea, pero con dos objetivos en mente. Pensando si es posible esta idea y si es elegible, porque a veces vamos a un lugar, digo lugar y llámese entidad, organización, directorio, jefe, a proponer una idea que es posible, pero probablemente no sea elegible.
por el momento, por las circunstancias, por las prioridades que la organización tenga. Entonces no nos olvidemos, queremos ser asertivos cuando escribimos nuestras iniciativas, debemos escribirlas pensando en la evaluación. ¿Por qué? Porque queremos que sea posible y demostrarle al otro que es posible, pero queremos también que sea elegible, que nos elijan. Entonces les decía, la disciplina que se ocupa de eso es formulación y evaluación. Después de la formulación y evaluación, aclaro, es eso que ocurre en estado de enamoramiento. Todos los que están acá algún día deben haber estado enamorados, si no es que lo están en este momento. Y esto es como prepararse para salir al encuentro. Cuando yo formulo mi iniciativa, seguramente es como cuando me miro al espejo, me preparo, me pongo mis mejores galas. Tengo que salir a enamorar a otro. Yo ya estoy enamorado. Acá Débora pregunta, ¿cómo autoevaluamos la elegibilidad y viabilidad cuando somos nuestros, para que no alcanzo a leerte Débora, propios evaluadores? Bueno, ahora voy a darles pautas de cómo se evalúan. Dame un ratito, Débora. Ahora voy a hablar de cómo se evalúa y vamos a ver cuáles de todos esos parámetros podés tomar para vos. Yo les decía, yo me preparo con mi idea, la formulo, la escribo, tal como hago si quiero salir a enamorar a otro. Me pongo mis mejores galas. A mí me ha tocado ser evaluador durante muchísimos años de proyectos a nivel nacional en un comité para otorgar subsidios. Y la verdad es que las iniciativas están formuladas de manera fantástica. La gente cree que su proyecto es único, su iniciativa es la mejor que hay. Usualmente escuchamos estas frases: este proyecto no tiene riesgos. No hay otra cosa igual. Y claro, cuando estás enamorado, no hay riesgos. Es más, no hay otra igual. En realidad, la iniciativa, hay que tener cuidado, porque uno le escribe en estado de enamoramiento total, ¿no? Y después viene el momento de la realidad. Ahora vamos a hablar de la evaluación por la cual va a pasar esa iniciativa. Si yo escribí una iniciativa, me voy a exponer a una evaluación. ¿Cómo la voy a evaluar? ¿Cómo la va a evaluar cualquier evaluador? Y si soy yo, porque tengo que decidir si esta iniciativa es válida o no, para el caso de lo que pregunta Débora, será bueno que siga estos pasos. Generalmente, la evaluación de una iniciativa se hace en pasos incrementales. Se evalúa un aspecto, se toma una decisión, se evalúa el siguiente y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles aspectos? Fíjense, yo acá les he preparado un cuadro, también de autoría mía, para mostrarles cómo uno debe formular pensando en la evaluación. La primera cosa de la que nos vamos a preocupar cuando formulamos, o que nos va a pedir cualquier proyecto, son los componentes. En toda iniciativa voy a tener que escribir cuáles son las actividades, cuáles son los entregables y cuáles son los criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque va a haber una primera evaluación o evaluación técnica. La evaluación técnica responde a una sola pregunta. ¿Se puede? ¿Es posible hacer esto que esta persona propone? Y esa es la primera de todas las evaluaciones. Ahora, ¿cómo formulo para demostrarle al otro que se puede? Muchas veces nos vamos en palabras en la formulación contando lo maravillosa que es la idea. Cualquier evaluador va a querer ver actividades. Hasta hace un tiempo,
La mayor parte de las formulaciones nos pedían solo las actividades, pero ya hace varios años que cualquier evaluador quiere saber, aparte de las actividades, cuáles son los entregables. De nada me sirve que yo le cuente a alguien todas las cosas maravillosas que voy a hacer. Ese alguien, antes de embarcarse en esta iniciativa, va a querer saber cuáles son los entregables, cuáles son aquellos productos o subproductos de este proyecto que voy a ir generando completos en sí mismos que vayan manifestando avances concretos, avances medibles con criterios de aceptación. ¿Qué significa el criterio de aceptación? El criterio de aceptación significa que este entregable está en una determinada condición en la cual no hay dudas de que está terminado. Otro problema que hemos tenido históricamente para evaluar proyectos. Entender por entregables porcentajes de avances. Yo voy a hacer todas estas actividades y al tercer mes voy a haber avanzado un 40%. Si alguien quisiese fondear este proyecto, aportar fondos, podría discutirme, ¿y qué es el 40%? Mirá, yo ya hice todas estas actividades, para mí estoy el 40%. Y alguien podría discutir, para mí eso no es el 40%, yo no tengo nada entregable. La tendencia mundial en gestión de proyectos nos está pidiendo que dejemos de medir los avances por porcentajes, que midamos los avances por criterios de aceptación y entregables. Cuando haya pasado 3 meses, voy a entregar esto. Y esto se considera completo cuando cumpla con estas condiciones. Entonces, ¿cómo formulo? Con actividades que juntas empaquetan un entregable que tiene un conjunto de condiciones que inequívocamente me demuestran que avancé. Y entonces vamos a erradicar por completo esta frase que se escucha mucho en las organizaciones. Lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos? Muy bien, avanzando. Esas frases ya no resisten. Las respuestas tienen que ser muchas más concretas. Vamos a hacer un ejemplo. Piensen que había que preparar este webinario que estamos dando ahora. Una cosa es decir que voy a hacer un conjunto de actividades y que en la semana 1 de abril voy a estar al 60% de todo lo que hay que hacer y que al día de hoy voy a estar al 90% y que para mañana o pasado voy a estar al 100%. Y otra cosa es que yo diga, en la semana 1 de abril, el entregable es todas las piezas, o de marzo, no sé de qué mes, todas las piezas de comunicación diseñadas. El entregable número 2, las piezas de comunicación desplegadas en las redes. El entregable número 3 puede ser la presentación preparada. El entregable número 4, el dictado del webinario que está ocurriendo. Y yo dije que se cierra mañana o pasado, porque el entregable número 5 puede ser el análisis de las encuestas de satisfacción. No sé si notan que lo que yo estoy planteando es cosas concretas con criterios de aceptación asociados. Y con eso respondemos a la pregunta, ¿se puede? Pero no alcanza. Un proyecto puede ser posible y sin embargo lo mismo no ser elegible. Lo siguiente que me van a preguntar es el presupuesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Con cuánto dinero y cuándo? Y junto con el presupuesto, ¿qué impactos voy a generar? Porque el evaluador, ¿en qué está pensando? Está pensando, ¿este proyecto conviene? Conviene se refiere a la ecuación costo-beneficio. El segundo paso de la evaluación es preguntarnos,
si los beneficios superan los costos. Y una vez más, ¿estamos hablando de proyectos con fines de lucro? Puede que sí, puede que no. Como si me estás hablando de costos y de impactos. Sí, sí, dije impactos, no rentabilidad. Los impactos tienen que valer la pena. Tienen que ser tan valiosos que justifiquen los costos. Hoy en día nos está pasando que hacemos ingentes esfuerzos por conseguir dinero para fondear un proyecto. Y después consumimos esos dineros sin generar todos los impactos necesarios. Fíjense que eso es hacer un proyecto no rentable, no conveniente. Entonces la segunda pregunta que tiene el evaluador es esta. ¿Es conveniente? ¿Qué relación hay entre el presupuesto que me piden y los impactos que se generan? La tercera pregunta, y no menor, porque a veces creemos que solo se trata de decir esto voy a hacer y con estos recursos. La tercera es cómo es la unidad de ejecución de este proyecto. ¿Cómo es la estructura? ¿Qué recursos va a poner en juego? ¿Cómo es el project? Eso que dice ahí PM es por Project Management. ¿Cómo es la gestión de este proyecto? Y a eso le llamamos evaluación operativa. Y responde a la pregunta, ¿hay capacidad? Con dolor me pasó durante 7 años estar asignando dineros de fondos del Estado para ejecutar proyectos, para descubrir que un porcentaje tremendamente bajo de esos proyectos que habían sido fondeados daban a luz un producto real, concreto. La mayoría se perdía por el camino. Pero se perdía, vamos a pensar correctamente, no por mala intención, sino por incapacidad de ejecución. Y ahí nos dimos cuenta que si no había buena capacidad de ejecución, si la gente que estaba a cargo no tenía experiencia gestionando proyectos, o se asesoraba o aprendía a gestionar proyectos, no importa lo maravillosa que sea la idea, no importa que tenga toda la plata del mundo, no alcanza, voy a desperdiciar mis recursos. Entonces la tercera pregunta es, ¿hay capacidad? Y acá entra a jugar el tema que nos interesa subrayar. Esa capacidad es en muchos de los casos capacidad de gestión. Cualquiera que formula una idea es altamente probable que la capacidad técnica la tenga, porque por eso la puede escribir y la puede formular. Lo que hace caer la mayor parte de los proyectos es la falta de capacidad de gestión del proyecto. Esto de formular los proyectos o las iniciativas es un proceso en el cual uno siente que está empujando una gran roca para llegar hacia algún lugar en el cual me van a evaluar. ¿Y qué va a pasar allí? En ese momento vamos a entrar en un proceso que le llamamos un proceso stage and gate. Algo así como que llegamos a un estado y a partir de ahí hay una puerta. ¿Sigue o no sigue? Acá hay un montón de ideas, muchas pelotitas rojas que están entrando como en un gran embudo, ¿no? Y hay una puerta de salida. Muchas, más de la mitad probablemente, salen. Y algunas tienen la suerte de seguir adelante. Y estos son cada una de estas puertas, cada una de estas preguntas que yo les hice. Y si, como Débora pregunta, tengo que autoevaluarme, hacete esas 3 preguntas. ¿Y sabes qué, Débora? En ese orden que las acabo de plantear. Lo primero que me pregunto es, ¿se puede? Lo segundo, ¿conviene? Y lo tercero, ¿tengo capacidad?
porque si no la tengo, tendré que salir a buscarla. Tendré que conseguirme un socio si hace falta. Pero ojo, que ese socio sea mi complemento. Me toca ver nacer cantidades de proyectos técnicos en la universidad. Yo soy titular de la cátedra Proyecto Final de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica. Y más de 10 proyectos sigo directamente por año, y todos son técnicamente excelentes. Y muy pocos, por no decir casi ninguno, se sostiene a lo largo del tiempo. Y entonces yo les digo generalmente, ¿qué pasó? ¿Por qué no se sostuvieron? Y no se sostienen porque saben cómo hacer el producto, pero cuesta mucho saber cómo hacerlo vivir, cómo hacerlo rentable, cómo convertirlo en un negocio sustentable y duradero. Y yo les digo, búscate un socio. ¿Y cómo tiene que ser mi socio? Distinto a vos. Distinto a vos, porque necesitamos que te complemente, no que se parezca a vos. Tiene que ser diferente. Si es igual, no suma. Pero ¿qué me dicen por lo general mis alumnos? Me voy a asociar con aquel que me pueda aportar técnicamente. Yo no le regalo mi idea a cualquiera. Y entonces ahí caemos en la tercera puerta, que es la de la gestión. No sé si me van siguiendo. El complemento es lo que hace que las ideas vean la luz. Equipos con capacidades técnicas balanceadas también con capacidades de gestión. Pero bueno, entraron muchas pelotitas rojas, se convirtieron en unas pocas pelotitas naranjas, quedaron menos después, estas amarillas, menos aún, hasta que finalmente una dio a luz. Y entonces ahí a brillar. Llegué, me eligieron. Es mi iniciativa la que va a salir adelante. Me dieron los fondos. Les tengo una mala noticia, ese no es el momento de la llegada. Ese es el momento de la partida. Ahí empieza la historia, porque hasta acá fue el camino fácil, contar el objeto de deseo, mi idea. A partir de acá, me voy a poner un sombrero, voy a poner la mochila y voy a salir a la selva con un mapa. ¿Ese mapa qué es? Todo el plan que hice, con el cual me eligieron. Yo siempre les digo, recuerden que cuando escribieron la iniciativa, ¿cómo estaban? ¿Cómo les dije que estábamos cuando escribíamos la iniciativa? ¿En estado de qué? De enamoramiento. Enamorados. ¿Y cómo está uno enamorado? Ciego. Ve todo hermoso, escribimos cosas maravillosas. Ahora el día, euforia me ponen ahí, es fantástico. Ahora el día que te dicen, ya está, acá está, te toca, larga, arranca. Vos mirás el plan y pones esa cara que está ahí. ¿Qué hago ahora? Yo dije que iba a hacer estas cosas. ¿Pero en qué estaba pensando cuando escribí esto? Estabas enamorado. Bueno, salgo a la vida y la sensación es algo así. Es casi como ver una hoja en blanco. Yo formo gente en gerenciamiento de proyectos y me dicen, ¿por qué planificamos y replanificamos? Por eso, porque en el primer plan, la idea era pura emoción. Pero si yo la bajé a tierra, sí, pero a niveles generales. Cuando la vuelvas a agarrar al cabo de un mes o dos, casi que parece un papel en blanco. Ahora sí, viene el tercer momento en este cuadro que les estoy mostrando. Una vez que la decisión fue tomada, la iniciativa se convirtió en proyectos. Entonces, repaso, primero fue idea, cuando la pude escribir fue iniciativa. Fue a parar un catálogo de iniciativas. Yo a veces voy a una organización y les pregunto, ¿cuántos proyectos están llevando adelante acá? Y tenemos 80. 80 proyectos, sí, claro. 20 están en ejecución. No, para. Que si 20 están en ejecución,
vos tenés 20 proyectos. El resto son iniciativas, están en el papel. Cuando le damos el momento de inicio, se convirtió en proyecto. Y entonces entramos en una fase que le llamo de desarrollo, ¿no? El proyecto va a desarrollar ese producto y va a necesitar mucha gestión de proyecto. La gestión de proyectos es esa disciplina que se va a ocupar de llevar adelante este proyecto, pero voy a empezar por definir oficialmente qué es un proyecto. Porque muchas veces pregunto qué es un proyecto y la gente me contesta una idea, y yo acabo de mostrarles que no, que primero fue idea, después fue iniciativa, y ahora va a ser proyecto. Algunos me dicen, bueno, el proyecto es el escrito, es el plan, es el plano. Si tuviéramos acá arquitectos, seguramente debe haber algunos, porque son muchos los que están asistiendo a esta charla. Es más, si está Milagros, por lo general, me dicen, acá está el proyecto, en el plan, en el plano. Ese no es tampoco lo que le llamamos hoy en día proyecto. Sí, sí lo voy a subir, Diego, va a estar en nuestro canal. Para llamarle, me están preguntando si vamos a subir esta información a algún lado, la vamos a subir luego a nuestro canal de YouTube. Sigo con el concepto. La definición más moderna de proyecto es esta que está acá. Un proyecto, y es la definición oficial de PMI. PMI, no sé si todos conocen, Project Management Institute, es una organización internacional sin fines de lucro creada en 1969 que se dedica a compilar buenas prácticas de gestión de proyectos. Muchos dicen, genera una metodología. En realidad, PMI lo que hace es compilar y difundir prácticas reconocidas de gestión de proyectos. Es una disciplina que, como dice Gabriela allí, para los que amamos los proyectos es hermosa. Claro que sí. Sí, Gabriel, compartimos esa pasión por los proyectos. Los proyectos realmente apasionan, pero verdaderamente necesitan mucho, mucho de conocimiento para ser gestionado con eficiencia. Defino de nuevo proyecto según PMI. Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Y ahí abajo dice PMBOK, PMBOK. Esa sigla significa Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos. Es un estándar que genera PMI, donde compila todas las buenas prácticas sobre cómo gestionar correctamente un proyecto. Entonces entendemos por proyecto un trabajo, pero no cualquier trabajo. Un trabajo que es temporal. ¿Qué significa que es temporal? Tiene un inicio y tiene un fin determinado. Me encuentro con gente y le pregunto muchas veces, ¿en qué estás? En un proyecto. ¿Cuándo se termina? Ay, no, ojalá que no se termine nunca porque es tan lindo. Para. ¿Qué estás haciendo? No, implementamos algo y ahora lo estamos manteniendo. Ah, no. Cuando lo terminaste de implementar, el proyecto terminó. El proyecto es temporal por naturaleza. Una vez que terminó el proyecto, empieza el proceso de operar ese producto del proyecto. Pero el proyecto tiene que terminar, tiene que morir, si se quiere, para dar a luz el resultado de ese proyecto. Y su resultado debe ser único. Y cuando decimos único, no decimos uno solo, decimos único en relación a nuevo, novedoso, diferente, singular. No es un proyecto aquello que hago cotidiana y repetidas veces. Si lo hago repetidas veces, esto es un proceso. Avanzo un poquito más. Si tienen dudas, me siguen escribiendo por el chat, que yo los estoy leyendo a todos. Sigo un poquito más. Ahora bien, ¿qué pasa con un proyecto?
Un proyecto exitoso no solo debe ser bien formulado. Por favor, entendamos que la formulación es el primer paso, pero lo más importante para el proyecto es que debe ser bien gestionado. No alcanza solo con formularlo. ¿Y qué es esto de gestionar proyectos? Un poquito sobre gestión de proyectos, cómo voy de tiempo. Ah, ya tendría que estar terminando, me van a retar. Bueno, avanzo rápidamente. La gestión de proyectos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Voy a hacer referencia a ese autor que está ahí abajo a la izquierda. Él plantea como momentos en la gestión de proyectos, que le llama eras, una era tradicional, una era del Renacimiento, una era moderna en la gestión de proyectos. Originalmente, ¿qué nos importaba de los proyectos? ¿Cómo medíamos el resultado de un proyecto? Fundamentalmente desde los aspectos técnicos. 75% del problema los aspectos técnicos, 25% del problema los aspectos de negocio. Fuimos avanzando en el tiempo y eso va cambiando, si ustedes van viendo cómo esto se mueve hacia la derecha. Hoy en día, lo técnico probablemente no represente más del 10%, el otro 90% tiene que ver con el negocio. ¿Qué nos importaba para saber si el proyecto era o no exitoso? Los aspectos técnicos, inicialmente. A principios de los 90 ya nos empezamos a preocupar de tiempo, costo y desempeño del proyecto. No, pará, no se trata de que lo hagas. Queremos también saber cuánto tiempo y cuánto dinero, porque los recursos son escasos, siempre lo fueron, pero ahora nos preocupan. Y hoy en día ya no nos alcanza ni siquiera con eso. Hoy en día la preocupación es el tiempo, el costo, el rendimiento y la satisfacción de los stakeholders. No voy a entrar en detalles, cuando digo stakeholder me refiero a cualquier interesado o involucrado en el proyecto. Ya no me alcanza con que sea rentable. Quiero que quienes participan y o están interesados en el proyecto estén satisfechos. ¡Ay, por Dios! ¿Qué significa esto? Que las exigencias para un buen project manager crecen cada día más. Los elegíamos por sus habilidades técnicas. A fines de los 80 nos dimos cuenta que nos interesaban también sus habilidades comportamentales. Hoy sabemos que necesitamos sus habilidades técnicas, sus habilidades comportamentales, habilidades para gestionar los riesgos. Entendimiento del negocio. De nada me sirve que seas excelente técnicamente si no entendés el negocio en el que estás. Y habilidades de integración, porque hagamos lo que hagamos, necesitamos integrarlo en este mundo tan globalizado hoy en día. Gestión de riesgos, negocio, integración, gestión, gestión, gestión. 90% negocio, 10% técnico. Acá voy a pasar muy rápido este cuadrito. Yo les había preparado acá unas listas de comparación entre lo que es la gestión tradicional y una gestión más eficiente. En la gestión más tradicional, improvisación e intuición. A fuerza de garra y pasión vamos a salir adelante. ¿Qué es una gestión eficiente? Una gestión eficiente me va a pedir fundamentalmente prevención, orden, estrategia, procedimientos. Los proyectos antiguamente eran unipersonales, hoy necesitamos integrar un gran equipo de trabajo creando compromiso de los involucrados. Probablemente ese sea el mayor de todos los desafíos actuales. Antes mucha duplicación u omisión de recursos, hoy buscamos distribución eficiente de los recursos, roles, funciones, hacer las cosas correctas y hacerlas correctamente con eficiencia. Mucho desgaste versus calidad de vida. Cierres de proyectos llevados en la memoria, ¿te acordás? Hoy en día necesitamos cierres de proyectos documentados para capitalizar las lecciones aprendidas. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, decía mi abuela. ¿Por qué? Porque no aprendemos.
La gestión moderna de proyectos nos va a pedir que de cada cosa saquemos un aprendizaje y que ese aprendizaje lo compartamos, lo documentemos. Los cambios son el mayor problema en los proyectos. ¿Qué hacemos? Una vez alguien me dijo, Iris, que el próximo proyecto sea uno de esos lindos, lindos. Y yo le pregunté, ¿pero a qué le llamas un proyecto lindo? Esos que no tienen cambios. Te tengo una mala noticia. El proyecto es cambio. El proyecto es cambio por naturaleza. Ahora, si no queremos administrar cambios, no nos metamos en proyectos. Los cambios son la naturaleza del proyecto. El problema no son los cambios, el problema es cuando el cambio no tiene control. Entonces, un proyecto mal gestionado, el cambio se lo lleva puesto. Un proyecto bien gestionado, el project manager lleva las riendas del cambio. Obviamente, en una gestión pobre de proyectos, no identificamos los riesgos. Vivimos de imprevistos en imprevistos. Yo digo que existen los gestores por espasmos. Hubo un problema. Tuvimos otro problema. Una contingencia. A eso le llamo gestionar por espasmos. Un buen project manager no vive de contingencia en contingencia. Identifica los riesgos y tiene preparados sus planes para responder a los riesgos. Y obviamente, con una mala gestión los proyectos están siempre fuera de plazo. Hoy en día podemos hablar de plazos más predecibles. Acá me están preguntando cómo estoy viendo esta gestión en organizaciones ágiles. Ah, mira, Gabriel, el agilismo es una, iba a decir una disciplina, pero todos sabemos que es mucho más que una disciplina, es una forma de gestionar que es maravillosa, que claramente ha llegado para quedarse y que está tiñendo la forma de ver a las organizaciones en general. Nosotros estamos trabajando con modelos híbridos, donde la gestión la hacemos desde la agilidad, pero lo mismo tenemos una organización de un tablero de proyectos, de una oficina desde la cual se identifican los proyectos, porque hay unidades de trabajo en torno a productos que pueden trabajar con ciclos cortos y ágiles, pero todavía hay en muchas organizaciones proyectos que necesitan un presupuesto establecido con un tiempo asignado. Entonces, ambas cosas creo que hoy están conviviendo, y como dice Débora, la agilidad hoy es una forma de ser, una cultura. Bueno, no me voy a meter ahí porque nos vamos a ir largo, pero lo dejo para el momento de las preguntas y lo debatimos. Avanzo un poquito más. Finalmente, claramente, si gestionamos bien, vamos a ahorrar presupuesto. El gerenciamiento de proyectos es toda una disciplina, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requerimientos. Cuando vemos gestión de proyectos tenemos que adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y manejar herramientas y técnicas. Esas 4 cosas necesitamos para ser buenos project managers y poder manejar lo que llamamos la triple restricción, las 3 variables que condicionan nuestros proyectos siempre: alcance, tiempo y costo. Más allá de que hoy con la agilidad y demás pretendemos dejar un poquito de lado esto de la triple restricción está presente siempre. Vos hablas con tu jefe, hablas con alguien que te tiene que asignar un presupuesto o te tiene que aprobar un proyecto y te va a preguntar qué vas a hacer, en cuánto tiempo y con cuánto costo. Y cuando el proyecto está bien gestionado, un proyecto está bien gestionado o es de calidad cuando logra satisfacer las 3 variables en su mejor expresión posible. Luego podemos discutir cuál de las 3 dimensiones priorizar, pero queremos la mejor expresión posible de esa triple restricción. Y existe todo un marco conceptual para gestionar los proyectos, se llama PMI, Project Management Institute,
que nos propone todas estas áreas de conocimientos o temáticas que un buen project manager debería aprender o desarrollar para poder desempeñarse correctamente. Todo eso, sí, todo eso. ¿Querés ser un buen gestor de proyectos? Tenés que aprender a administrar el alcance, el cronograma, los costos, los riesgos, los recursos, las comunicaciones, las adquisiciones, los stakeholders o participantes, la calidad y la integración entre todos esos aspectos. Y todo esto se estudia y uno se prepara para convertirse en un buen gestor de proyectos. Varios de los que están asistiendo hoy ya están formados en gestión de proyectos. Y a otros ojalá los pueda ver en algún momento en este hermoso proceso de aprender a gestionar. Hoy los proyectos están plagados de retrasos, problemas de calidad, sobrecostos, cambios. ¿Y qué hacemos con eso? Gestionar. Avanzo un poquito más, si lo hacemos bien. Habremos cumplido con la fase de desarrollo para entrar ahora en la fase de operación. Recién ahora empieza el negocio. El producto que hayamos generado va a entrar en la operación y la mejora continua. Durante el proyecto es creación y después es mejora continua. Un poquito más. Y bueno, y entonces ahí sentimos que hemos llegado al éxito. Si no se me enoja la gente de la organización, voy a tomarme 10 minutitos más para hablar sobre esto del éxito, y ya después contestamos todas las preguntas que veo, que van todas por el lado de la agilidad y demás. Así que ya charlamos sobre eso. ¿Qué pasa con este éxito? Uno cree muchas veces que el camino hacia el éxito es así, dual. Por un lado victoria, por el otro lado fracaso. Quien haya sido exitoso en algo sabe que el camino se parece más a esto. Uno va de fracaso en fracaso, superándolos para encontrar finalmente una victoria. Esto no se trata del sueño dorado del gol de media cancha. Uno formula un proyecto pensando que va a ser el gol de media cancha, el sueño dorado, un disparo y adentro. En los cuentos de hadas se dice que uno tiene que besar muchos sapos hasta que alguno se convierta en príncipe. Aprender a gestionar es también aprender, valga la redundancia, de nuestras derrotas. Es a veces ir desde pequeñas en pequeñas derrotas para llegar al final, al éxito. La agilidad tiene mucho de eso, los que son de la cultura ágil saben mucho de eso, de acortar los tiempos para fallar rápido y seguir adelante. Pero hay que entender que hay una gran diferencia. Sé que muchos de los que están acá les interesa emprender. De hecho, alguien estaba escribiendo ahí algo sobre los emprendedores. Ya empezaron a escribir mucho, no alcanzo a hablar y leer a la vez, así que ya cierro y lo discutimos en las preguntas. Hay una gran diferencia entre el emprendedor y el empresario, y todavía nos equivocamos mucho en eso. Creemos que porque sabemos emprender nos hemos convertido en empresarios. Les tengo una mala noticia. De emprendedor a empresario, 3 a 5 años como mínimo, según las estadísticas. Uy, ¿por qué? Bueno, vamos a ver. Diferencias entre ser emprendedor y ser empresario. El emprendedor trabaja mucho, no sé si se dan cuenta, un Superman les pusimos ahí, ¿no? El empresario piensa mucho. Generalmente cuando vos arrancás, cuando sos emprendedor, haces las cosas vos mismo, controlás personalmente. Te convertiste en empresario el día que aprendés a delegar y controlar los resultados. Generalmente el emprendedor es excelente solucionando problemas. El empresario es bueno adelantándose a los problemas y pensando las estrategias antes de que lleguen los problemas. Ay, están haciéndome varias preguntas. ¿Cuál cree usted que va a ser?
La nueva ola de proyectos tecnológicos. Ah, pero me estás preguntando algo muy difícil, Nicolás. No sé cuál va a ser la nueva ola, pero sí puedo decirte que todo va a pasar por la tecnología, ¿no? Ni hablar de eso. Ahí abrimos el debate. Cierro el concepto y abrimos el debate. Generalmente, el emprendedor se preocupa de que la gente esté trabajando, el empresario se preocupa por los resultados de lo que hace su gente. Generalmente el emprendedor hace muchas cosas, trabaja, no para, de la mañana a la noche. Hay una gran diferencia entre trabajar mucho y generar valor. El empresario se tiene que sentar y poder pensar si está generando valor, para dejar de premiar el trabajo, para premiar el resultado. Generalmente, al inicio, controlamos que la rueda funcione, que las cosas anden, que se esté haciendo. En realidad, cuando eso ya está resuelto, lo que verdaderamente miramos es el mercado. Miramos la empresa y el mercado. Y cómo evoluciona este mercado. El emprendedor sabe mucho de su producto, el empresario de los números de su empresa. Claramente la actitud emprendedora es imprescindible cuando uno va a crear y echar a rodar una empresa, un emprendimiento, pero también una actitud de empresario es imprescindible para hacer crecer la empresa. Ambas cosas son valiosas, pero no nos quedemos solo con el emprendedor, necesitamos pasar a empresario. Al emprendedor lo mueve la emoción. Al empresario lo mueve la razón. Y podemos discutir qué es más importante. Seguramente las dos lo sean. Bueno, se me está acabando el tiempo, así que voy a pasar rápido esto. Yo acá tenía pensado explicarles algunas cosas sobre cómo funciona nuestro cerebro, solo decirles que las teorías del cerebro triuno nos cuentan que nuestro cerebro tiene como 3 partes, ¿no? Muy importantes. Una parte más instintiva, le llamamos el cerebro reptiliano. Una parte emocional y una parte racional. La idea, para hacer un paralelo con este cuadro que fui creando mientras les daba la charla, la idea está a veces movida por el cerebro más reptiliano. El deseo y el miedo, dual, van jugando el deseo y el miedo permanentemente. Luego, la iniciativa es pura emoción. Cuando yo me siento a bajar esa idea a papel, a escrito, la emoción está en juego. El proyecto es pura pasión, sigue funcionando en el cerebro emocional. Pero cuando lo convirtamos en negocio, ahí participa la razón. Entonces fíjense cómo deseo, emoción, pasión y razón tienen que jugar para que realmente podamos gestionar. Y un buen gestor, ojalá tenga actitud emprendedora, pero también actitud empresarial. Que la pasión y el deseo nos muevan, pero que la razón nos guíe para llegar al éxito. Ya cerrando, para cumplirles con el tiempo, les dejo 2 conceptos que para mí son muy importantes y que siempre se los recomiendo a mis estudiantes. Uno es mente de principiante y el otro, elegancia. Los explico. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién creen, según lo que ven, que está conduciendo mejor? ¿El auto verde o el auto rojo? ¿Quién conduce mejor? No encuentro respuestas, pero me imagino, me atrevo a decir, Cande, gracias por haber aportado, dice el verde, dice Cande. Claro, es más eficiente, tiene planificado el verde, tiene planificado el camino.
es más eficiente, va a llegar con menos recovecos. Eso diría una mente avesada, una mente estructurada y que ha aprendido mucho. Pero Juan me dice, depende de las reglas de las vías. Claro, ¿qué pasa si yo les agrego un poquito más de información? Ahora díganme, si ese es el escenario, ¿quién conduce mejor? Probablemente el auto rojo. Les dije dos conceptos. Mente de principiante es el primero. Shunryu Suzuki tiene esta frase: a la mente de principiante se le presentan muchas posibilidades, a la del experto, pocas. La mente de principiante, ojalá siempre tengamos mente de principiante, esa que explora un conjunto de universos que todavía no ha sido tan estructurada como para imaginar que conoce el camino, que tiene la razón. La mente de principiante tiene un universo inmenso de posibilidades, la del experto menos. Esto no desvaloriza la experiencia, solo pone una alerta. Lo vamos a combinar con el segundo concepto que les propongo, elegancia. Hay algunos que están asistiendo al seminario y trabajan en Kinetic, en mi empresa, y saben que yo les digo, debemos gestionar con elegancia. Y si acaban de entrar a la empresa, probablemente me miren raro, se empiezan a mirar la ropa, cómo estoy vestido. Miren la definición de elegancia. El atributo de ser excepcionalmente eficaz y sencillo. Ojalá nuestra gestión sea excepcionalmente eficaz y sencilla, porque el verdadero experto puede lograr resultados con menos complejidad. Entonces voy a cerrar mi charla dejándoles un deseo a todos los que están participando. Sean emprendedores, sean entrepreneurs, intrapreneurs, emprendan en la vida solos o adentro de sus propias organizaciones. Mi deseo para ustedes, piensen siempre con mente de principiante, pero gestionen con elegancia. Les deseo el mayor de los éxitos. Bueno, termino acá un poquito la parte en la que yo les cuento esta charla. No sé si les ha gustado o no. Me gustaría tener sus opiniones. Creo que después les van a hacer llegar una pequeña encuesta. Y abrimos espacio para debates. Estoy disponible. Ahí apareció un link. Por favor, entren. 2 preguntitas rápidas, 2 clics y nos cuentan. ¿Qué les pareció? Bueno, a ver, para que están escribiendo mucho, voy a ver si rescato alguna pregunta para contestar, y si no, abren el micrófono y preguntan fuerte para todos. A ver, ¿qué me están preguntando? Ay. Preguntas. ¿Qué autor o bibliografía nos recomiendas para proyectos y para emprendimientos? Y bueno, para proyectos te tengo que recomendar el PMBOK, que es la Biblia de la gestión de proyectos. Ya cuando les subamos la charla, a lo mejor vemos si les podemos agregar alguna otra bibliografía. Hay tanto, que es muy difícil saber qué recomendarles específicamente. A ver, ¿qué más? Acá había otra pregunta. ¿Cómo se puede dar cuenta el evaluador que el proyecto no tiene el equipo necesario? Ah, porque lo pregunta. El evaluador te va a preguntar el equipo, las capacidades del equipo, y después hay otras preguntas que son indirectas. Esto lo pregunta Rosana. Rosana, yo fui evaluadora y, por ejemplo, hay una pregunta a la que todo el mundo contesta erradamente. Si hay acá gente que está por presentar proyectos, les recomiendo lo siguiente. Cualquier formulario para proyectos te va a preguntar cuáles son los riesgos de tu proyecto. Y créanme, el 90% de la gente cree que tiene más chance de conseguir fondos si coloca este proyecto no tiene riesgos.
Quiere convencer al evaluador que el proyecto no tiene riesgo. ¿Sabes qué piensa un evaluador? Oh, no ha evaluado los riesgos. No debe ser bueno gestionando. A veces vemos preguntas indirectas para saber la capacidad de gestión, pero buscamos que tenga equipo, que el equipo sea complementario. Generalmente no le dábamos fondos a los equipos que solo tenían técnicos. Vamos a hacer software. Ajá, ¿quiénes son? 3 desarrolladores de software. Che, ¿cuántos de ustedes que desarrollan software saben gestionar? Estos somos 3 desarrollos de software, 2 que sabemos de negocio, me gusta más. Porque hay equipo, hay capacidades complementarias. Recuerden que uno tiene más chances de éxito cuando se complementa. No sé si estoy contestando todas las preguntas, a ver. Si no, me levantan el teléfono. La influencia o madurez que tiene una organización en gestión de proyectos. Si voy a gestionar un proyecto adentro de una organización, claramente, Manuel, la madurez de la organización influye tremendamente. Yo creo que 50% capacidad de gestión del project manager, 50% el acompañamiento de la estructura. Ahora, ni con la mejor estructura, si me falta capacidad de gestión, si me falta esa capacidad para anticipar los problemas, para ir a la búsqueda, para ser proactivo, entonces no va a alcanzar. Pero sí, mucho, 50% del problema tal vez. A ver, ¿qué más me preguntaron? Acá Alejandro les está recomendando un libro, Lean Startup, de Eric Rice. ¿Qué más? Acá me preguntan cuándo un proyecto se transforma en negocio. Creo que esa pregunta fue previa a que yo explicara la diferencia entre el emprendedor y el empresario. Por allí puede estar la respuesta. No veo qué más. Acá me preguntan si el riesgo está atado a las condiciones de mercado. ¿Qué metodologías podemos usar para evaluar riesgo? Bueno, hay muchas formas de evaluar riesgo. En general, en gestión de proyectos, explicamos cómo evaluarlo. No es que tenga un nombre la metodología. Lo que hay que hacer es identificar y evaluar, pero no imagines los riesgos solamente en el mercado. En el mercado están los riesgos del negocio, pero en tu equipo están los riesgos de proyecto. Hay muchos más riesgos. A ver qué me falta. Cande dice, me estoy por recibir de abogada y sin embargo, por mis experiencias laborales, de alguna forma u otra, termino gestionando proyectos. Me encanta. ¿Es viable con mi profesión avanzar en Project Management? Claro que sí, Cande. Mira, yo he formado cantidades de Project Managers, muchos de los que están acá están formados por mí, y si bien tengo muchos del palo de la ingeniería, he tenido de todas las disciplinas habidas y por haber. Y te cuento que en los últimos años, muchos abogados. El año pasado tuvimos como cerca de 7 u 8 abogados formándose en gestión de proyectos. La gestión de proyectos es transversal, es para todos, es para cualquiera. Todas las profesiones, he tenido médicos, he tenido una enfermera aprendiendo a gestionar proyectos. Siempre me acuerdo de ella es colombiana, y hizo toda la formación en gestión de proyectos hasta llegar a certificarse internacionalmente. Yo le decía, ¿cuál es tu motivación? Y ella me dijo esta frase que se las comparto. Me dijo, Iris, yo no solo quiero atender pacientes, quiero también transformar los sistemas de salud de mi país. Y si quiero transformar los sistemas de salud de mi país, necesito gestionar proyectos. Así que claramente, todos pueden gestionar proyectos. No sé si te sirve mi respuesta, Cande, ya los voy perdiendo dónde está cada uno. A ver, bueno, creo que no hay más preguntas, pero si quedan, con gusto, abran el micrófono y generamos el diálogo. No se olviden de darnos una devolución en la encuesta.
Bueno, nada más. ¿Me escucha ahí? Sí. ¿Quién habla acá? Ese es mi nombre. ¿Hola? Sí. Quería consultar, cuando hablamos de que debe haber alguien que tenga capacidad de gestión y otro que tenga por ahí esa capacidad técnica para complementarse, Sí. ambas personas deben estar identificadas con la idea, ¿verdad? O convencidos de que es idea y que ese proyecto pueda llegar a tener un negocio y ser exitoso. Es así, ¿verdad? Y sería lo ideal, claramente. Pero si no están convencidos ambos, le corresponderá a cada uno convencer al otro, ¿no? Claramente deseamos que ambas partes estén involucradas. De todos Bueno, modos, un poco obvia, eh, pero eh, por ahí podría llegarse a dar que no sea así y ser exitoso lo mismo, no sé. no te entendí de nuevo, perdón. No, por ahí preguntaba porque por si puede llegar a ser de otra manera. No, siempre. Mira, los caminos son tan diferentes que uno no sabe, ¿no? Qué va a pasar, pero sí te puedo decir que tarde o temprano tenés que abrazar esa idea con mucha pasión. Eh, a mí me ha pasado gestionar proyectos donde no todos estuviesen convencidos, pero claramente es trabajo del project manager alinear las voluntades de todos. Y eso le toca al gestor de proyectos, más que al técnico. Es el project manager, es el que lidera, es el que dirige, el que tiene que hacer que todos abracemos ese resultado posible para llevarlo adelante con maestría. Acá Roxana pregunta dónde puedo estudiar gestión de proyectos y yo no puedo decirles otra cosa que no sea en Kinetic. Nosotros nos dedicamos a formar project manager, así que ojalá los que tengan interés en formarse se inscriban en alguna de nuestras formaciones. Nosotros hemos pasado todo ahora a modalidad virtual y tenemos un menú inmenso de capacitaciones en gestión de proyectos, preparación para la certificación internacional, agilidad, que es lo que muchos están preguntando, tenemos todo un vertical que trabaja la agilidad en general. Pia pregunta, ¿es una tendencia de las organizaciones gestionar proyectos utilizando metodologías ágiles? Sí, y ahí explico en qué casos utilizaríamos, qué sucede con las organizaciones que no lo están implementando. Bueno, a ver cómo contestamos esto. Yo voy a arriesgar una respuesta y lo voy a invitar a creo que Alejandro Faguaga está por acá, que es uno de los responsables del vertical de agilidad en Kinetic, que me ayuda a contestar. Ale, si estás por ahí, me parece que te vi pasar por ahí, sumate a mi respuesta. La primera cosa que les voy a decir es que agilidad es esto que dijeron por allí, una forma de ver, de sentir y de vivir la gestión en general, la organización, la cultura, el management. Ahora, también desde la agilidad se desprenden prácticas y esas prácticas se aplican para determinados tipos de proyectos. ¿Aplican a todo? No necesariamente. Entonces uno puede hacer convivir prácticas ágiles y prácticas predictivas. Cuando decimos prácticas predictivas, son prácticas orientadas a cumplir con esa triple restricción en alcance, tiempo y costo, y trabajando de manera organizada alrededor de un plan. Por eso le llamamos predictivas. Por otro lado están las técnicas y las prácticas ágiles, que en realidad, más que ir detrás de un plan, están pensando en el producto y concentrados en el producto, hacen planificaciones de más corto plazo buscando generar valor temprano. Son dos formas de encarar los proyectos. Y hay proyectos de distintos tipos. Cada uno se puede gestionar de una forma o de otra. No sé si eso responde un poquito la pregunta. Si alguien quiere agregar algo más. La agilidad incluye la gestión de costos, preguntan por allí. Bueno, de alguna forma sí. A ver, en la agilidad lo que uno define es un costo fijo por sprint o por unidad de tiempo. Entonces uno dice, en este tiempo voy a incurrir en estos costos
y deja libre la variable alcance, y voy a hacer con este costo que está fijo, la cantidad de producto que pueda hacer con estos recursos que he puesto en juego. Inversamente, en la gestión predictiva, yo digo, esto quiero lograr, y me pregunto qué costos necesito para lograrlo. No sé si más o menos está claro. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios, si no los liberamos. Estamos ya en tiempo. Yo feliz de compartir con ustedes y espero que alguno de todos los conceptos les haya servido. Tengo muchos que estaban acá que saben mucho de proyectos, así que no sé si algo habrá quedado. ¿Dónde vamos a encontrar el video? Preguntaron por allí. Tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo nuestros webinarios, entonces creo que ahí va a estar. Cuando hablamos de habilidades de integración, ¿a qué nos referimos? Ahí están pidiendo si podemos prender las cámaras y sacarnos una foto, mientras, si se animan, prendemos las cámaras y sacamos una foto de todos los que quedan todavía participando antes de irnos, y yo voy tratando de contestar la pregunta que alguien hizo allí. Hola, estoy viendo caras conocidas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de habilidades de integración? Las habilidades de integración tienen mucho que ver con esto de integrar a los stakeholders, integrar las voluntades que hay alrededor del proyecto, integrar tecnologías, integrar el producto del proyecto en un contexto organizacional o general. Las habilidades de integración tienen que ver con tener una mirada mucho más macro, y no la histórica mirada puesta exclusivamente en los aspectos técnicos del producto. Bueno, estamos escuchando la tele también acá, me parece. Bueno, gente. La gente de capacitación me dijo que iba a sacar fotos. ¿Sacaron o no sacaron? Acá hay otra pregunta. Gracias, Iris. Sigo buscando el camino, me dice Mariano. Tengo algunos conos que sortear y sin duda tus palabras siempre me ayudarán con algunos. Bueno, Mariano, espero que así sea. ¿Sacaron la foto? ¿Ya está? ¿Nos saludamos? Listo. Bueno, ¿habrá más preguntas? Si no, ya nos vamos despidiendo. De seguro nos estamos viendo, dice Débora. Ojalá que sí. ¿Cómo adquiero capacidad sin necesariamente ir directo al fracaso? Ah, claro. Yo no digo que necesariamente tenés que ir al fracaso, pero sí digo que tenés que estar preparado para pasar por él, porque es probable que tengas que pasar. Yo les puedo confesar que probablemente uno de los mayores aprendizajes en mi vida fue aprender a fracasar. Miren, yo, a ver, ¿cuántos somos? ¿Somos pocos ya? Me voy a confesar con ustedes. Si ya somos pocos, me confieso. ¿Cuántos somos? Bueno, no importa, me confieso. Yo tuve una carrera en la secundaria, y por aquí creo que anda alguna amiga mía de la secundaria, o algunas, bastante exitosa, me iba bien, aprobaba todo, nunca me llevé una materia. Cuando decidí emprender una empresa, tuve que aprender la lección más dura, aprender a recibir un no. Porque la verdad es que yo no estaba acostumbrada a recibir un no. La verdad es que si yo me preparaba y rendía, aprobaba. Las cosas dependían mucho de mí, a veces del humor del profe o la profe, pero 90% dependían de mí.
el mayor aprendizaje que tuve que hacer fue aprender a que me digan que no. Aceptar que aunque yo hiciera lo mejor de mi parte, del otro lado, por ahora me podían decir, por ahora no. Entonces, ese aprendizaje fue el que más me hizo crecer. Debo confesar que no crecí con los éxitos. Crecí cuando tuve fracasos. Chiquitos, vamos a tratar de medirlos. No me acuerdo el nombre de la persona que me lo había preguntado. Pero como dice acá Vero, no le tengan miedo al fracaso. Se llama experiencia. Gracias, Vero. No te estoy diciendo que vas a ir derecho al fracaso. Te digo que puede que pases por él. Así que salúdalo con cariño, respira hondo y vamos adelante. Juan, no te había visto. Hola, Juan. Gabriel, te estoy viendo. ¿Y qué más pusieron? Y de los no se aprende más. Sí, de los no se aprende mucho más. Mucho más. Bueno. ¿Estamos? ¿Nos vamos? Bueno. Gracias. Chao a todos. Un placer. Besos, besos. Besos a todos.